Hola, buenas tardes, queridos hermanos de Tierra Prometida. Mi nombre es Fátima Gwendolyn y hoy vengo a contarles lo que Dios ha hecho en mi matrimonio y en mi vida. Bueno, comenzamos poniéndonos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, yo quiero comenzar este testimonio platicándoles un poco de lo que fue el gran milagro de mi vida. Yo considero este gran milagro de mi matrimonio como un gran milagro más de los que han acontecido en mi vida. Mi vida fue un milagro desde el momento de la concepción. Mi mamá no podía concebir, tenía más de 10 años sin poder concebir. Mm, Desde el momento de mi nacimiento, también yo nací por lo mismo, muy chiquitita, eran 7 meses los que yo tenía, muy pequeña, pesaba muy poco. Y cuando nazco yo tengo un tumor, el cual necesitaban extraer. Era un tumor maligno, un tumor que no podían dejar en mi cuerpo. Mi mamá siempre estuvo muy cerca de Dios, me lleva a una misa de sanación, a un congreso de sanación, un congreso eucarístico. Cuando pasan con el Santísimo, mi mamá frota con una servilletita, me lo pone en el tumor y en el momento pareció no suceder nada. Cuando vamos con el doctor le dice a mi mamá que yo estoy sana. Le dice, oiga, ¿qué hizo con la niña? Pues, ¿por qué, doctor? No, es que la niña está sana, la niña no va a ocupar cirugía, esto es un milagro, usted salte, brinque de gozo porque su niña no va a ocupar ser intervenida y para la edad y el peso de su niña era una cirugía bastante riesgosa. Entonces, ¿yo por qué les comparto esto? Principalmente para dar testimonio de la grandeza de Dios y para dar también testimonio de la fe que yo le tengo a Dios. O sea, yo por eso cuando pasó lo de mi prueba, yo tenía bastante fe en Dios, pues yo decía, si ya ha hecho tantos milagros en mi vida, Él va a poder seguir actuando. Yo crecí en una familia católica, como les digo, mi mamá pues eh, era muy acerca del templo, era incluso ministro de la comunión. Yo mis recuerdos de la infancia es llevarle la comunión a los enfermos. En mi adolescencia siempre estuve también cerca de Dios, iba a encuentros, iba a prohibidas, tenía incluso pensamientos de ser religiosa, pero solamente lo conocía en misas, en cantos y eso, más nunca había profundizado en la oración, en una oración larga, diaria, en una oración profunda. Yo conocí a mi esposo en una reunión. Yo asistí a una reunión con el que él entonces era mi novio actual y ahí fue donde conocí yo a mi esposo. Mm, lo conocí, pero pues hasta ahí no nos hablamos, no,
no platicamos porque pues yo en ese entonces yo tenía mi actual novio. Ya cuando yo termino con este novio, ya es cuando mi esposo comienza a hablarme y comenzamos a platicar. Y yo desde que vi a mi esposo, bueno, desde que vi, no era mi esposo todavía, pues, pero desde que los conocí, o sea, para mí fue lo que yo siempre había soñado, pues él tiene el cabello muy chinito, su forma de ser, todo, y era wow, lo que yo realmente siempre había soñado. Yo recuerdo en un encuentro que yo estaba, en el que él estaba sirviendo, eh, fue algo muy significativo para mí, que en el momento en el que el coordinador dice que nos demos un abrazo, que nos empecemos a dar abrazos, pues eh, nosotros pues sin ser novios, sin ser nada todavía, llega un momento en el que nos abrazamos y a mí en ese momento el mundo se detiene para mí. Mm, yo siento un sentimiento, experimento un sentimiento muy, muy bonito, un sentimiento de mucha paz, de mucha protección, de mucho amor. Siento como que si el mundo se paralizara a los de alrededor y nomás quedáramos él y yo al centro, no sé, fue un sentimiento donde, eh, o sea, todavía lo recuerdo y todavía lo vuelvo a sentir. Y eso también me ayudó para cuando ya estábamos en la crisis, yo recordar eso y recordar que desde en aquel entonces nuestras almas ya estaban unidas y que así iba a ser siempre. Y después de que yo termino con el otro novio que tenía, pues ya me comienza a hablar, comenzamos a salir y pues para mí era lo mejor de mi vida, el mejor, todo muy bien. Hasta que yo comienzo a desarrollar más síntomas de una enfermedad mental, bueno, no es enfermedad, una condición que se llama TLP, borderline. Entonces, a partir de ese momento, todos nuestros días bonitos, todo lo que iba maravilloso de novios se empieza a turbar, muy gris, muy feo. Yo ya no era igual, yo ya lo trataba mal, yo ya desconfiaba, entonces comenzamos a tener muchos problemas, yo cada vez empeoraba más, ya había planes de boda, mm, él en todo momento me apoyó, siempre, siempre me apoyó, pero yo cada vez seguía empeorando, empeorando tanto hasta el punto de llegar a ser internada en un hospital psiquiátrico durante unos 4 o 5 días por haber tenido una crisis de ansiedad muy fuerte. Y él estuvo ahí, él me estuvo apoyando, él iba a visitarme, él siempre me hablaba por teléfono. Cuando yo estuve internada en esa clínica, fue justamente un mes, 20 días antes de casarnos. Yo tuve todo el apoyo de él, todo el apoyo de mi familia, pero él también tuvo ese apoyo. A él le decía a mi familia, le decía que, pues que se la pensara bien, pues que a lo mejor no era el momento, que yo no estaba bien. Su familia pues también le decía lo mismo. Yo enamoradísima de él a pesar de todo y él enamoradísimo de mí a pesar de todo. Los dos decidimos casarnos y él tenía un amor incondicional hacia mí. Entonces nos casamos un 19 de diciembre, pero pues comenzamos mal, comenzamos yo ya, o sea, yo había estado internada hace 20 días, yo estaba con medicamento psiquiátrico, yo estaba muy mal, yo estaba acostumbrada a gritar, a llorar, a ser caprichosa, a ser muy contenciosa con él. Y yo realmente también la pasaba muy mal. Yo realmente también me sentía muy mal. A veces sentía que él no me quería y cosas por el estilo. Y, y en mi matrimonio, de parte mía hacia él, eran bastantes reclamos, chantajes y demás. Esto sucede hasta que yo, por gracia de Dios y gloria de Dios, entro a una agrupación de esposas cristianas, eh, donde a mí
se me abren los ojos. Esposas Cristianas es un organismo católico. A mí se me abren los ojos en esta agrupación, bendita agrupación, y yo digo, un día que después de discutir yo con él, yo digo, no más, hasta hoy lo hice sufrir, hasta hoy lo traté de esa manera, hasta hoy le dije todas esas cosas que no están bien. Y sin más, yo me propuse fielmente cambiar. Yo empecé a como yo podía, esforzándome lo más que yo podía, que no fue de un día para otro, a cambiar. Comenzamos ya íbamos a misa, pero pues no comulgábamos, no estábamos tan cerca de Dios. Comenzamos a ir a misa, yo le dije que yo quería cambiar, que necesitaba cambiar, él me apoya, comenzamos a confesarnos, a comulgar cada semana. Para esto, yo ya tenía, esto fue como al año y medio de casada, y yo aún no había podido salir embarazada. Esto también era otro dilema, pues. Él nunca me... El problema era yo, a mí ya me había dicho una doctora, una ginecóloga me dijo que yo nunca iba a poder salir embarazada en mi vida. Otra ginecóloga me había dicho que era muy, muy difícil, pero que sí podría haber una posibilidad. Y aparte los psiquiatras me decían que yo no debería de embarazarme nunca porque yo no iba a ser capaz de criar a unos niños. Ahí viene otro milagro. El primer milagro es que yo empiezo a agarrarme de Dios, a comulgar cada semana, a estar con confesión, a acercarme mucho a Dios, y es cuando yo comienzo a sanar, se me empiezan a ir las crisis de ansiedad, la depresión, comienzo a ser más feliz. Estamos ya viviendo, considero yo desde mi punto de vista, muy felices. Para noviembre viene la Virgen de Zapopan a mi parroquia. Eh, la Virgen de Zapopan aquí en Guadalajara es una virgen muy conocida y muy popular, pues, o sea, la queremos mucho, se podría decir, muy milagrosa, aunque nosotros ya sabemos que los milagros los hace Dios, pues los realiza Dios, pero intercede mucho. Entonces, ella viene y yo le pido a ella que por favor me conceda ser mamá. Eso fue en noviembre, y en diciembre yo me entero que estoy embarazada. Ese fue otro gran milagro, pues, que yo hasta de hecho fui con mi doctora y me dice, oye, pero si tú tenías este diagnóstico, ¿cómo le hiciste para salir embarazada? O sea, es que era imposible. Y ya yo solamente le contesté que pues era Dios y que pues ningún diagnóstico y ninguna enfermedad podía truncar los planes de Dios. Ya de ahí vino una época maravillosa en mi matrimonio, éramos muy felices, él era muy buen esposo, el embarazo, todo. Después de eso, él era, bueno, cuando nació la bebé, un excelente papá, excelente relación con ambas familias, todo muy bien. Después de eso me embarazo del segundo bebé, y él me embarazo del segundo bebé y él cambia de trabajo. Y ahí es donde yo empiezo a ver un poco que él empieza poco a poco a distanciarse más, pero como era un trabajo de 24 por 24, yo supuse que era porque pues él estaba muy cansado, casi no dormía, y todo eso. Cuando nace la bebé, él de salir a las 9:30 de trabajar, él llegaba a las 5 o 6 de la tarde, yo ya lo esperaba muy enojada, ya pues de muy mal humor, ya él llegaba y no, pues ve qué horas son, que esto, que lo otro. Yo me sentía sola con mis dos niñas en casa, sentía que no me apoyaba él para nada, y pues él también se sentía que no lo queríamos porque él llegaba a una casa donde solamente había reclamos, había reproches. mm, Decía que él sentía que solamente éramos mis hijas y yo, o sea, las niñas y yo, y aparte él en otro lugar. Y sí, y yo le decía, pues sí, o sea, ¿cómo quieres que las niñas te quieran? ¿Cómo quieres que esto? Casi ni estás con ella, te la pasas dormido.
para abril del año de hace 2 años, pues yo lo veía cada vez más mal, cada vez más problemas, más discusiones, más tarde llegaba, hasta el punto en que yo comienzo a revisar su teléfono. O sea, yo en cualquier chancita que tenía, yo revisaba su teléfono. ¿Por qué? Porque yo decía, o sea, ya algo está pasando aquí, ¿qué está pasando aquí? Y yo revisaba su teléfono. Fue cuando un día que él se metió a bañar, yo revisaba su teléfono, pero nunca podía encontrar nada porque él tenía contraseñas en WhatsApp y todo eso. Un día que él se mete a bañar, yo reviso su teléfono y para mi sorpresa, su teléfono estaba completamente desbloqueado, o sea, sus contraseñas de WhatsApp y todo, no sé. Ay, disculpen, ¿eh? No sé cómo fue que sucedió. Lo que sé es que estaban, creo que ya, su teléfono estaba totalmente desbloqueado y fue el día que yo pude acceder a unos mensajes donde decía que los mensajes de una mujer que no andaba con él, la mujer se le estaba como ofreciendo, así literalmente, entonces ya le sale de bañarse, pues yo le empiezo a reclamar, y ahí es donde él me confiesa que me dice, no, ¿cómo crees que yo voy a andar con esa mujer? Que no sé qué, me manda mensajes porque nos drogamos juntos, él me confiesa ahí que estaba drogándose, que él tenía un año consumiendo, y además de eso me dice que no la piensa dejar, o sea, yo no la voy a dejar, no la quiero dejar, hazle como quieras. Es más, si quieres, ven, te invito, o sea, yo te doy la droga, hay que drogarnos los dos, hay que vivir la vida, mira, o sea, él no me decía no te quiero, él me decía, vente, es que, ay, yo veo esposos que se drogan juntos, ¿tú por qué no puedes ser una esposa así, que decida, que me acepte como soy, que, pues, hasta que le entra eso, yo le dije que, pues, no, que pues, no, o sea, que yo no me iba a drogar con él, pues, o sea, entonces, bueno, decía que esa mujer que le había mandado el mensaje era de las mujeres que iban a su trabajo a drogarse. Y que sí, que a veces ella se metía con otros hombres, que ella era hasta capaz de prostituirse por la droga, pero que pues cómo iba yo a creer que él se iba a meter con una mujer de esas, de ese tipo. Entonces, bueno, así pasó. Yo le dije que se saliera de ese trabajo, que nos fuéramos a vivir a otra casa, a otro estado, que no sé, le di las opciones que yo pude encontrar en ese momento, pero pues él me dijo que no, que él iba a seguir ahí, que no sé qué, y así quedó, que no iba a luchar por nosotros, que él siempre quería seguir consumiendo. Ya después, al día siguiente, me mandó un mensaje que iba a luchar por su familia, a lo cual yo le dije que estaba bien, que empezáramos a luchar los dos juntos. Y él me dijo, sí voy a dejar la droga, solamente dame chance. No sé en cuánto tiempo, va a ser poco a poco, dame chance nomás, o sea, sí la voy a dejar, pero sí quiero recuperarla, sí quiero estar con ustedes. Y pues para mí ese tiempo fue un tiempo sumamente difícil porque él estaba aquí en casa y pues dormido se iba a su trabajo y yo sabía que él allá iba a drogarse, sabía que él allá iba a estar, iba a haber mujeres que también iban a drogarse en el lugar donde él trabajaba. Fueron momentos muy, muy difíciles. Yo cuando pasó todo esto, yo fui con un sacerdote que yo le platiqué la situación. Yo pensaba que él ya no tenía, cuando él me dice que él se droga y eso, yo solamente pensé, esto solamente termina en tres cosas, o lo matan, o se mata, o se va a la cárcel. O sea, no hay otra opción. Para mí mi mente solamente era eso, o lo matan, o se mata, o lo meten a la cárcel. Yo fui a hablar con un sacerdote, ahí sí busqué a Dios, porque para esto, como había sido todo lo de la pandemia, les estoy hablando de
Esto fue hace 2 años. Tanto él como yo nos habíamos alejado mucho de Dios, no íbamos a misa, antes pues íbamos a misa, comulgábamos cada domingo. En ese entonces, primero no había misa, después había misa, pero pues las embarazadas no podían ir, las de con bebés pequeños tampoco. Entonces yo primero embarazada, primero no había, después yo embarazada, después con bebé pequeño. Le flojeé mucho aquí en la casa, pues ya no veíamos la misa, no hacía oración, o sea, completamente fuera de Dios. Para ese entonces ya empezaba a ver misas, pero yo ya no iba casi a misa, casi no íbamos a misa, aquí la misa era muy temprano y no. Entonces yo cuando me entero de todo esto, yo voy con un sacerdote, me confieso, le pido un consejo y el sacerdote me dice, o sea, yo voy completamente devastada y le digo justamente eso, que yo pensaba que ya solamente había esas 3 opciones y él me dice que no, que hay personas que se recuperan, que él conocía a personas que se habían recuperado, me dio mucha esperanza y me dijo, no, tú apóyalo, ámalo mucho, trata de ser buena esposa. Y así me estuvo aconsejando muchas cosas buenas. Yo vengo muy llena de energía y muy motivada. Le digo, no, pues que sí, mira, que el padre me dijo que te apoye, que tú vas a poder salir algún día de esto y todo eso. Y dijo, bueno, entonces yo me quedo en un plan de apoyarlo, en un plan de que yo iba a ser buena esposa, yo lo quería apoyar, pero realmente no era lo que yo hacía. O sea, realmente yo trataba de ser buena esposa, le mandaba a lo mejor detallitos y todo, pero siempre estaba, aunque yo tenía la intención, como no tenía el conocimiento y como no tenía a Dios en mi corazón, yo no podía lograr eso. Yo tenía la intención de ser buena esposa, yo tenía la intención de apoyarlo, yo tenía la intención de amarlo así, pero yo no podía porque yo no tenía a Dios en mi corazón. El sacerdote, además de los consejos que me dio, me dijo que rezar el rosario todos los días. Yo en ese tiempo no, ni un solo día recé, ni un solo día recé el rosario. Yo de eso no hice caso, solamente lo traté de agarrar con mis fuerzas, solamente yo siendo buena esposa con él. Y aunque yo trataba de ser buena esposa, el coraje que yo traía dentro de mí, pues se me salía y yo le decía, ¿y cómo vas con eso de dejar la droga? Y ahora sí fumaste menos. Y oye, y en cualquier momento que yo podía, le sacaba, sí, pero es que así son los hombres de infieles y de la. Ay, le decía, sí, o sea, le reprochaba. Había mucho reproche. Esos días prácticamente diario, de verdad, diario hubo peleas, hubo reproches, hasta el momento en que, otra cosa que yo siempre le revisaba el celular y a todas horas, o sea, esos días después de que él me dijo que yo supe que estaba consumiendo, diario y a todas horas, mientras él estaba aquí en casa, yo le revisaba el celular, él ya sabía que yo se lo revisaba y yo me sentía muy mal, ¿cómo es posible que yo le esté revisando el celular diario, cada vez que puedo? A mí eso me hacía sentir mal, pues, y por estarle tanto revisando el celular, llega el día en que al estárselo yo revisando le llega un mensaje de una mujer que dice que se la habían pasado muy bien, eh, que muchas gracias por el día pues que habían tenido ellos dos juntos. Entonces yo ahí lo que hago es que ya no le reclamo, yo me pongo a platicar con la mujer como si yo fuera él para tratar de sacarle la mayor información posible. Igual no tenía mucho con ella, pues no sé, tenía poco tiempo platicando con ella, poco tiempo de que la había conocido. Entonces yo esta ocasión decido no gritarle como la primera vez cuando le di los otros mensajes, sino que a lo mejor yo ya más calmada, ya me encomiendo un poco más a Dios y ya le hablo tranquilamente, lo despierto y todo, y ya le digo
lo desperté porque incluso me tuvo que llevar a urgencias, porque como yo no le dije nada, me quedé con todo eso, a mí se me subió muchísimo la presión. Él me tuvo que llevar a urgencias y ya cuando llegamos ya le dije, oye, pues ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste hace rato? Y ya me dice, ay, fui con unos amigos, ya te había dicho, y yo no, ya sé a dónde fuiste, solamente quiero que me lo digas tú. Ya, pues sí, empezamos a platicar y ya le dije que, dijo que era una amiga. No recuerdo bien todas las palabras, supongo que Dios ya me las ha ido borrando de mi mente, pero total que me dijo que pues él ya no estaba a gusto aquí en casa, que él ya se quería ir y que a esa persona, que a mí ya no me quería, que no me amaba y que a esa persona la quería más que lo que a mí me quería en ese momento, pues, o sea, que prefería estar con ella. Lo cual yo le dije, bueno, ¿y qué piensas hacer? Y ya él me dijo, me voy a ir de la casa. Me dijo, me voy a ir de la casa. Le dije que a dónde. Dijo, no sé, pero pues ya yo veré dónde. Yo me voy a ir de aquí. Yo esa noche pues sí, la pasé sin dormir. Ya al siguiente día, pues él se va a trabajar y ya hasta el siguiente día es cuando él ya viene, me manda mensaje, me dice, ¿sabes qué? Pues ya voy a ir a dejarte el dinero a la casa y ya me voy a ir para casa de mi mamá, de mis papás, de mi mamá, perdón. Y ya yo le digo, ah, bueno, está bien, llega y yo todavía le digo, oye, pero trato de dialogar un poco con él y de darle opciones. Por ejemplo, como que yo le dije, ay, es que tú piensas, dices que yo no te amo. Y yo le dije, es que tú piensas eso porque la droga te hace pensar eso, pero realmente tú sí me amas. O sea, yo recordaba todo lo buenísimo que él había sido conmigo, todo el esposo tan bueno que había sido. Y yo le decía, es que tú sí me amas, solamente por la droga estás así, pero el amor no se puede acabar así de un día para otro. Yo estoy segura que tú me amas, solamente estás confundido. A lo cual él me decía, no, Wendy, yo no te amo, o sea, yo llevo años sin amarte, o sea, no es por la droga, yo llevo años intentándote amar, pero no, pues no lo he logrado. Y igual le dije, oye, visita anexas, no. Oye, y si vamos a platicar con un sacerdote, hay que ir a un encuentro, no. Oye, y si vamos a terapia psicológica, no. Y si nos cambiamos de casa, nos olvidamos de esto, nos vamos a vivir a otro lado, no. O sea, él eran solamente no. Mm, ya pues me comenzó él ahí también como que ya, pues a culpar de que pues yo estaba mal, que yo nunca había cambiado, que yo no esto. Entonces él se va y todavía me pide que por favor le empaque sus cosas porque va a venir a recogerlas. Ya en el momento que él se va, nos quedamos llorando, mi niña de 2 años, yo tenía una niña de 2 años y una niña de 6 meses, 7 meses, una niña de 7 meses y una bebé y una niña de 2 años. Nos quedamos llorando. Mi papá estaba aquí afuera y también ya pues me dijo, ¿qué pasó, hija? Ya le platiqué todo lo que había dicho y pues también mi papá se quedó llorando. Ya después de eso yo procedo a ponerle en bolsas negras así toda su ropa, no se la eché así toda revuelta, todas sus cosas, no me importaba cómo iba, porque a mí ya me empezó a dar como ya ese sentimiento de tristeza y de dolor, ya se comenzó a convertir en un sentimiento ahora así de despecho y de coraje. Entonces yo ya comienzo a echarle todas sus cosas así y se las pongo en la cochera. Bueno, pues ya él, otra cosa que a mí me dolía mucho, o sea, yo no quiero ver el cómo se lleva, cómo entra a la casa y entra y sale con una bolsa y otra bolsa, o sea, eso para mí, para nuestras hijas, va a ser algo muy doloroso. Yo dije, se las pongo en la cochera, cierro la puerta y yo ya no lo veo, que él se las lleve, lo cual fue algo que después, o sea, un error que yo cometí porque después a él eso le afectó, pues, o sea, él sintió que yo le eché sus cosas para afuera, que se las tiré, no sé. Oye, entonces,
mm, a mí no me importaba ya en ese momento, o sea, yo ya estaba en un plan de que no me importaba lo que él pensara, o sea, si él se había actuado de esa manera, pues yo estaba en mi derecho de actuar así también. Para esto continúan 15 días donde solamente nos comunicamos para lo de las niñas, para lo del dinero. Él renuncia a su trabajo acá donde él se drogaba y eso, se va para la casa de su mamá y su mamá pues al enterarse de todo, pues lo acoge a su casa, en su casa, pero pues lo hace que renuncie, pues, o sea, no iba a permitir que siguiera en ese mundo. Entonces él y yo solamente nos comunicábamos para lo de las niñas y yo toda la primera semana me la pasé llorando, literalmente llorando, eh, llorando como de indignación, llorando porque yo decía, yo en ese momento yo ya me sentía muy buena esposa, o sea, yo en ese momento como ya había cambiado, yo ya me sentía "Ay, una excelente esposa, una esposa muy buena". Entonces yo decía, ¿cómo es posible? O sea, a mí no me cabía en la cabeza, yo decía, ¿cómo es posible que él deje a su esposa, a la madre de sus hijas, a una mujer buena, a una mujer yo era una mamá muy, en ese entonces tenía dos bebés y, uy, pañales ecológicos, lactancia materna, todo, o sea, todo perfecto, todo como está, mm, no sé si decirlo de moda, que pues es algo bueno, pero o sea, todo lo tenía yo como la mamá perfecta, me creía yo la mamá perfecta porque utilizaba pañales de tela, porque daba lactancia materna, porque usaba cargadores ergonómicos, porque yo me educaba mucho sobre la psicología de los bebés, de mis niños, mi niña muy inteligente, la más grandecita, o sea, yo me dedicaba solamente a ser mamá y no veía por ser esposa, por ser hija de Dios. Entonces yo decía, ¿cómo me dejó a mí si yo soy la madre de sus hijos y de sus hijas, yo se las estoy criando y tanto que me esfuerzo y tanto que hago y cómo me fue a dejar a mí por una drogadicta, era lo que yo decía en ese momento. Pero yo no veía todos mis errores, pues ya Dios me los fue mostrando después, poco a poco y en muchos momentos de oración, Dios me fue mostrando, por ejemplo, eso, que para mí realmente su sentimiento de él que yo no lo quería, pues era verdadero, o sea, no era verdad que yo no lo quisiera, sino que yo no le demostraba afecto a él, o sea, ya solamente yo veía por mí y por mis hijas y no hacía nada por él. Entonces yo en ese momento pues comienzo a tener mucho despecho, comienzo a yo decir que pues, primero eso, el de que cómo era posible que me hubiera dejado a mí con una persona así. Después me comienzo a sentir con una gran libertad, una falsa gran libertad, que era que yo sentía que yo estaba libre, que yo sentía que tenía una segunda oportunidad para elegir y que pues gracias a Dios me había librado de él porque él era, no me convenía pues por la situación en la que estaba y por el hombre en el que se había convertido. Yo duro en este proceso 2 semanas y después, un día de la nada, mientras yo reflexionaba todo eso, cuando llegaba el dolor a mi corazón, yo me ponía a reflexionar todo eso y comenzaba a pensar por las cosas malas. No, pues qué bueno que Dios me lo quitó, yo así, así. Fue cuando me llegó una voz que dijo, aún puedes hacer más por él. Y yo me quedé, ¿qué? Y yo dije, Señor, yo sabía que era la voz de Dios. Señor, yo me reí y dije, Señor, ¿qué más quieres que haga por él? O sea, yo no puedo hacer nada más por él. Ok. Entonces yo le decía a Dios constantemente que yo ya no podía hacer nada más por él,
que pues no, y él seguía con esa voz. Empezó cada tercer día, después era diario, después era 2, 3 veces al día, hasta que yo ya no me pude resistir más a la voz de Dios. Y fue cuando yo comienzo a buscar en Facebook eh, palabras claves como matrimonios en crisis y todo eso. Y es cuando a mí me empiezan a salir videos de restauración matrimonial, los cuales yo pues me llaman mucho la atención, los comienzo a ver, comienzo a de qué trata, cómo, o sea, cómo que es posible que se restaure mi matrimonio si yo oro y la libertad del otro y cómo, o sea, yo empiezo, o sea, les creo, no les creo, pero yo empiezo a ver más y más y esa semana me la pasé viendo video tras video, escuchando hasta que se llega el lunes y yo digo, a ver, vamos a orar. El día de hoy empiezo a orar. Yo me metí como a un grupo como de tantos días orar por el esposo, algo así. No, no recuerdo exactamente cómo era, pero eran, no sé, 21 días, 40 días, así, orar por el esposo. Y yo decía, ¿será que esto es cierto? Porque yo le empezaba a decir a mi mamá y a mi hermana me decía, ay, no, Wendy, mira, para que un matrimonio pueda estar bien, los dos necesitan querer. ¿De qué te sirve que tú quieras y ores y el otro no quiere? Pues no, Dios le va a dar su libertad y que no sé qué. Y mi mamá, pues, decía, pues, ella no quería opinar nada del tema porque ella sabe que opinar sobre un matrimonio es algo muy, muy delicado. Entonces mi mamá decía, pues, no, no sé, hija, o sea, no, no opinaba nada. Eh, yo cuando iba a empezar a orar, yo dije, va, el lunes empezamos a orar. Yo empiezo a orar ese día y yo empiezo con una oración muy sencilla y yo le digo a Dios, ¿será cierto? Dame una prueba, o sea, yo quiero saber si, o sea, voy a estar orando durante mucho tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, meses, no sé cuánto, por esta situación. O sea, yo eso le decía a Dios, mm, pues sí, sin conocerlo, sin nada, pues yo decía, a ver, esa fue como mi postura, pero si va a volver, pues dime para orar, si no, pues para no estar ahí pues tanto orando, pues algo así lo vi yo. Eh, entonces Dios desde ese momento me regaló una cita muy bonita y fue muy impresionante para mí, que eran Isaías. Y yo abro la Biblia y le digo, Señor, por favor, dime si es verdad esto, si es verdad que llorando tú puedes transformar su corazón. Y yo estoy dispuesta a orar y estoy dispuesta a servirte otra vez y todo, pues, ¿no? Yo ahí no lo veía como un amor a Dios, o sea, yo lo veía como un cambio, o sea, yo oro y tú me regresas a mi esposo, yo me convierto y tú me regresas a mi esposo. Entonces, yo abro la Biblia y la cita era en Isaías y decía que los ojos de los ciegos se abrirán. Entonces, yo ya había escuchado en esos videos que había visto que decía que el esposo, que el pródigo está cegado con una venda. Entonces, para mí esta fue una gran señal y que me está diciendo que él se va a dar cuenta, porque para mí él no veía que él estaba con una persona que pues solamente lo quería para que le financiara la droga, pues. Entonces, en ese momento yo le creí a Dios. Yo para mí esa fue la prueba, una prueba muy, muy grande de su amor, de que todo iba a estar bien, de que él estaba conmigo y de que él era mi cómplice. Yo así lo sentí, de que ya tenía la aprobación de Dios y a mí ya no me importó a partir de ese momento nada más que ahora sí, hacer oración, rezar el rosario, pero ahora sí ya yo me iba enamorando cada día más y más de Dios, más y más de las grandezas de Dios. Fue algo muy, muy bonito. Curiosamente, justamente el día que yo empiezo a orar por mi esposo, ese día que yo le pregunté a Dios y que él me contesta que sí y que yo empiezo a orar por él, ese día él termina
con la OM, él se da cuenta que justamente lo quería solamente para la droga, sus ojos se abren y él entonces comienza de hablar que solamente para las niñas, comienza a decirme, ¿y tú cómo has estado? ¿Cómo? Y ya, no, pues bien. Yo para eso ya había escuchado muchísimos videos, había leído más la Biblia, había hecho muchas oraciones, hasta toda mi vida ya se empezó a tornar solamente en eso. Yo ya veía las cosas completamente diferentes, yo ya no lo veía a él como al muy malo, al peor hombre por todo lo que me había hecho y nos había dejado y abandonado, ¿no? Yo ya veía que él era un instrumento del enemigo para destruir nuestra familia. Entonces, bien, ¿y tú? No, pues yo estoy mal, o sea, yo me siento triste, me siento mal, hasta que un día muy pronto, o sea, fue en esa misma semana, yo estaba dormida y me despertaba en la noche, lo estaba soñando toda la noche y tenía pesadillas, o sea, eran sueños feos, hasta en un sueño que yo estoy soñando que él está llorando mucho, mucho, yo lo estoy viendo como por videollamada a él o por video, yo estoy viendo como un video de él en mi celular, donde él está llorando muchísimo y está diciendo que él ya se va a suicidar. Entonces, yo en ese momento despierto, o sea, como que él dice, yo aquí ya, en este momento, o sea, como que hasta iba a grabarlo, pues yo despierto súper asustadísima, súper nerviosa, no me podía tranquilizar. Veo la hora y eran las 5 de la mañana. Yo para en ese momento, pues todavía no hablaba mucho con él, pues, y yo solamente, yo no sabía si mandarle mensaje o no. Yo sabía que algo le estaba pasando a él, pero yo decía, pues, si le mando mensaje, a lo mejor va a pensar que le quiero estar rogando, así. Yo solamente le puse, ¿estás bien? Solamente le mandé ese mensaje y él me contestó, no. O sea, al momento que él me pone no, yo, no sé, un montón de taquicardias, un montón de, le dije, ¿por qué? Y me pone, llevo 2 noches sin dormir, estoy muy mal. Le dije, no, no, me pone, ¿quién te dijo? Y yo le dije, nadie, te soñé muy mal. No, ¿quién te dijo? O sea, él pensaba que alguien de su casa me había dicho. Nadie, te lo juro que nadie. Le dije, te soñé al borde del suicidio. Y ya él me dijo, sí, así estoy. Llevo 2 noches sin dormir, que no sé qué, ya me platicó un poco y pues ya. Después con el tiempo, él me dice que ese día, él me platica que ese día él pensaba realmente suicidarse, que él ya había tomado la decisión de hacerlo, que ya sabía cómo lo iba a hacer, con qué lo iba a hacer, o sea, todo, pero que justamente en ese momento le llegó mi mensaje y que cuando le llegó mi mensaje, él, pues ya, o sea, no lo hizo, pues. Entonces, para mí eso también es algo muy importante que nos sucedió, pues. Y él también me comenta que él desde ese momento que yo le mandé ese mensaje, él sintió como esa conexión conmigo, que él dijo, o sea, entonces realmente estamos conectados, o sea, como ella sintió que yo estaba a punto de morirme, pues. Y para mí, pues no fue más que la iluminación del Espíritu Santo, no sé, mi ángel de la guarda, el Espíritu Santo que me alentó a que me alentó a que yo le mandara ese mensaje. A partir de ahí comenzamos a platicar, pero pues él seguía muy, muy renuente, pues, ¿verdad? Él viene un día y, bueno, él viene un día y él se pasa, porque él no se pasaba a mi casa, obviamente, pues, ¿cómo, verdad? Si iba a pasar a la casa. Llega un día y estaba así como que lloviendo para esto, yo había hecho mucha oración, yo ya estaba muy, muy extremadamente mentalizada con lo de Dios y todo. Yo ya ya rezaba el rosario diario, ahora sí rezaba el rosario diario, ahora sí empezaba a ir a misa diario. Él llega y como quería yo ver, yo ya estaba con la mentalidad de ser muy amable con él. Yo le digo, ah, ¿te quieres
pasar a ver a la bebé? Porque pues mira cómo la saco, está haciendo mucho aire, todo eso. Sí, 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 me quiero pasar. Se pasó y la abrazó. Tenía como 7 meses. Y la bebé lo abrazó a él y se le acostó y lo abrazó tan fuerte. Él dice que él sentía los bracitos de la bebé que lo abrazaban muy fuerte. Y pues él no pudo más y se desbordó en llanto. Y pues yo también, ¿verdad? Yo también estaba acá viéndolos y yo solamente le dije a mi esposo que sí lo podía abrazar. Él me dijo que sí, nomás con la cabeza me dijo que sí, ya yo lo abracé y ya nos quedamos un rato ahí abrazados. Eh, Después él ahí en ese momento me da un beso o 2 besos, no sé, no recuerdo bien cuántos, y yo le digo, ¿sabes qué? Ya no pienso igual que antes. Estuve viendo varios videos, estuve haciendo oración, sé que Dios nos quiere juntos y no me arrepiento de ser tu esposa, no me arrepiento nada de ser tu esposa, aunque tuviera que volver a pasar todo esto que estamos pasando. Yo te quiero mucho a ti, pues te amo y así. Él pues solamente lloraba y decía que no se quería ir. Él dice, es que no me quiero ir, no me quiero ir. Este, ya pues tuvo que ir porque a él lo traían y pues le estaban pitando con el carro y eso. Y ya se fue. A partir de eso comenzamos a platicar más, a dialogar poco a poquito, pero para esto, ese día que estaba en su casa me empezó a mandar mensajes y sí me dijo que él ya ahora sí veía que cómo era posible que había dejado a su esposa, pues sí, por andar con otras personas y eso. Pero hasta ahí, nomás me dijo eso. Pero o sea, ya pasaban los días, 2, 3 días a lo mejor, y ya no me hablaba, o sea, no crean que fue así todo muy fácil, pues, o ya de que, ay, ya después de ese momento ya no, o sea, y yo a lo mejor ahí estaba de que, ay, porque, o sea, toda angustiada. ¿Por qué no me habla? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, yo no lo había soltado, obviamente, o sea, yo estaba comenzando mi lucha. Entonces, eso sí me seguía fortaleciendo, el rosario diario, y el rosario yo lo hacía meditado, o sea, larguísimo. Me aventaba 1 hora y media rezando el rosario, aparte misa y aparte oración larga también. Entonces, yo cada día me iba fortaleciendo más, y lo que a lo mejor si en un principio yo decía, ¿cuándo? ¿Cuándo? O sea, ¿cuánto va a tardar? ¿Cuánto va a tardar en regresar? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses? ¿Cuánto? O sea, que alguien, está bien, lloro, pero que alguien me diga cuánto tiempo tarda en regresar. Yo necesito saber cuánto. Y yo veía que decían, es que el tiempo no importa, se va a regresar. No, es que a mí sí me importa, o sea, yo necesito saber, o sea, que me digan a mí 1 año. Es más, que me digan 5 años, pero ya yo saber eso y ya, no apurarme. Pero yo quiero saber una fecha, yo necesito saber cuándo va a regresar él. Era algo que a mí me confrontaba demasiado, hasta que yo me di cuenta de eso, que esa era mi debilidad. Y yo dije, no, en lo que voy a trabajar va a ser en la paciencia. Señor, cuando tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras, en el momento que tú quieras. Y lo estuve practicando, practicando, practicando. Cuando me llegaba esa angustia de que hasta cuándo, cuando el Señor quiera, mientras voy a hacer otras cosas, mientras voy a disfrutar, mientras voy a mejorar como persona, principalmente como cristiana, voy a enfocarme pues, nuevamente en mis hijas. Eh, y así estuvimos hasta que yo logré, de repente yo me sentía mal porque ya no me hablaba o tardaba, yo le mandaba mensaje y él a las 4 o 5 horas me contestaba y pues yo eso me angustiaba y nomás estaba viendo el celular y es más, le cambié el tono de su WhatsApp a mi teléfono porque me llegaba un mensaje de WhatsApp y yo corría a ver si era de él y ay, no es, y estaba con ansiedad, entonces yo dije, esto no está bien, yo lo tengo que soltar y así fue. Me puse en las manos de Dios, estuve haciendo mucha oración. Yo también durante todo mi proceso hice mucha oración también para perdonarlo. Mm, por otro lado, respecto a la familia de él, pues no estaban, también estaban muy molestos, pues no estaban de acuerdo
a que él regresara. Cuando ya comenzábamos a hablar un poco él y yo, o en todo ese transcurso, él no les decía que ella estaba hablando conmigo porque pues no estaban de acuerdo. Entonces yo también comienzo a orar mucho por ellos, pues para que pudieran aceptar nuestra relación nuevamente. Y bueno, así estamos, que sí que no, hasta que yo logro soltarlo. Y realmente que cuando yo logré soltarlo y cuando yo eliminé Facebook, ya no le mandaba mensajes, me enfoqué solamente en Dios, en servirle a Dios, en agradar a Dios, en decirle a Dios, ¿tú qué necesitas de mí? No darle la lista interminable de lo que yo necesito de Él. Señor, haz un hombre así, dale amor, danos amor, que, ay, yo le pedía tantas cosas. Es más, le pedí hasta a Dios que hasta, ay, Señor, que Él me vea bonita, que Él esto, que Él el otro, o sea, hasta que yo dejo de hacer eso y empiezo a decir, Señor, ¿y tú qué quieres de mí? O sea, más bien ya se transforma esa oración. Sí sigo orando por mi matrimonio, obviamente, mucho, diarios, así sigo ofreciendo comuniones, sigo esto, pero ya no giraba mi vida en él, sino giraba mi vida conforme a Dios. Y en ese momento de mi vida es cuando yo más feliz he sido. Ha sido lo mejor, pude experimentar el amor de Dios al máximo. Yo le dije, Señor, mientras no está mi esposo en casa, solamente te pido que tú seas mi esposo, que tú me ayudes a criar a mis hijas, porque no va a estar él, que tú me ayudes a sentirme bien, o sea, que yo no tenga necesidad de cariños de otro hombre, pues, o sea, que yo no busque que otro hombre eh, me quiera o así, pues, o sea, tú cubre todas esas necesidades y así fue, o sea, Dios era un esposo espléndido, pues, o sea, muchos detalles, no se los voy a contar, pero de repente que estaba haciendo mucho aire y yo, ay, Señor, está haciendo mucho aire, me está regresando la basura, al momento se acababa el aire, que iba a llover, o sea, detallitos que yo le pedía todos los días, él me llenaba de, de mucho amor, pues, o sea, él fue un excelente esposo en ese tiempo. También, por otro lado, mi hija, la de 2 años, yo creo que no hubo día que no me llevara flores. Mi cuarto siempre estaba lleno de flores, porque como aquí pues hay jardín, ella cortaba de unas, cortaba de otras. O sea, Dios no se limitó para nada, Dios siempre estuvo conmigo, siempre estuvo consolándome. Cuando yo logro entablar esa relación con Dios y a sentirme así de feliz y a dejar de querer yo hacer las cosas para yo enamorarlo, porque yo de primero hacía las cosas para yo enamorarlo. Cuando yo dejo y yo estaba, ¿y qué le contesto? ¿Y será bueno contestarle esto o no? ¿Será bueno decirle esto o eso retrasará el proceso? No, o sea, cuando yo dejo que Dios guíe, que Dios me guíe a mí, que Dios se arregle con él, yo le dije, Señor, tú arréglate con él. Y ya, después pues ya me lo entregas, pero yo mientras voy a vivir, tampoco no se trata de nomás quedarnos ahí, pues no, o sea, mientras uno, vivir, claro, siempre pidiendo por el esposo, pues, y siempre amando al esposo, pero eso no significa estar sufriendo. Si uno sabe qué dice en Romanos, yo, o sea, de otra frase que me agarré mucho, eran pues frases bíblicas, citas bíblicas. Una que me ayudó mucho fue la de Romanos, vivan alegres en la esperanza. O sea, ¿qué nos está pidiendo Dios? Nos está pidiendo que estemos ahí tristes, llorándoles diario, ¿no? Vivan alegres en la esperanza de que mi esposo va a regresar. Otra que me ayudó bastante fue la de venzan al mal a costa del bien, a costa del bien. O sea, yo cada vez que recordaba esto y cada vez que algo decía, no, con el bien, lo vamos a vencer, que un desprecio, que un algo. Otra cosa que yo tuve también que cambiar mucho fueron las cosas que había en común, por ejemplo, de las niñas, por ejemplo, el bautizo de la niña, yo quería que se hiciera pues aquí en nuestra parroquia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a misa, porque aquí nació la niña, porque aquí la conocen los sacerdotes, y él quería que se hiciera en otra parroquia, en la que estaba cerca de su casa. Y yo de primero le dije, no, aquí la niña, aquí esto, y luego yo me puse a pensar, pues tienes que ser dócil, o sea, de eso se tratan las pruebas, o sea, si uno quiere
según eso, pues sí cambiar o convertirse, pero si no es dócil, le marqué, sabes que está bien, donde tú quieras, o sea, él tenía una razón, la razón es que los restos, las cenizas de su papá están descansando en esa parroquia, están ahí depositados, entonces él por ese motivo quería que fuera allá. Entonces también él tuvo que ver que yo cambiaba en eso. Otra cosa que me ayudó muchísimo, muchísimo fue la historia de Santa Rita. Otra cosa que me acompañó desde el principio hasta la fecha, hasta el día de hoy me sigue acompañando, es el poema de Santa Teresa de Ávila, el que dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, solo Dios basta. Yo lo escucho, yo creo que hasta la fecha diario. Otra cosa que yo hacía era que yo no escuchaba canciones mundanes, nunca, o sea, pues a mí me causaban un gran dolor. Si algo te está causando mucho dolor o así, pues no, o sea, al momento yo no escuchaba eso, yo cerré Facebook, yo puro Dios, o sea, para sobrevivir esta prueba, si no estás completamente con Dios, no se va a poder, te vas a morir en el intento de dolor, de ver lo que hacen, de ver lo que hacen los pródigos. Se vuelve uno loca, o sea, si uno no está completamente con Dios, todo esto es para uno volverse loca realmente. Eh, Otra cosa, y una vez escuché una frase en un video que decía, cuando el demonio te recuerde el pasado, tú recuerdas el futuro. A mí continuamente el demonio me recordaba el pasado, muy continuamente en mi cabeza yo veía imágenes de cosas que yo no había visto, ni había visto, pero de cosas que yo me imaginaba, o ciertamente de recuerdos. Y yo desde que oí esa frase, yo le decía, sí, está bien, él hizo eso y eso y eso, pero algún día va a estar aquí conmigo y tú vas a terminar postrado en los pies de la cruz. O sea, yo me empezaba a recordarle su futuro al demonio. Después de estos meses de lucha, en agosto de ese mismo año, él, pues ya comenzamos a hablar más y más, él se empieza a ser más cariñoso conmigo, él se empieza a ser, sí, ya muy cariñoso, ahora sí decía que pues ya podía decir que me quería otra vez, que ya hasta que me amaba, empezamos a platicar mucho y llegamos al acuerdo de que él viniera los fines de semana. O sea, él me decía que ya se quería venir a vivir a la casa, pero este, no se podía porque él, hacia donde se fue a vivir, ya él tenía trabajo allá, entonces él tenía que hacer 2 horas de camino aquí desde casa y 2 horas de regreso, y nosotros no tenemos auto. Entonces él eh, en ese momento al dejar las drogas, él empieza a tener mucha ansiedad, mucha ansiedad, muchísima ansiedad generalizada. Entonces él eh, no podía andar en los camiones, o sea, como que el contacto con las personas y eso le afectaba bastante. Entonces él por ese motivo no se podía venir a vivir para con nosotras. Entonces así duramos eh, un año, más de un año, y para la semana, él ya sin consumir, ya estando bien conmigo, o sea, todo bien, él se venía los viernes en la noche y se regresaba a casa de su mamá los domingos en la noche. Entonces, aquí se la pasaba todo el fin de semana con nosotras, convivía, estábamos bien en una relación de pareja, pero él ya se iba para su casa. Así duró hasta en Cuaresma del año pasado. Yo empiezo a escuchar una voz también que me decía, una voz en mi mente que me decía, para Semana Santa te vas a enterar de algo que te va a causar mucho dolor, pues era así como algo que me decía. Y yo decía, ay no, ay, nomás son mis pensamientos, y otra vez, y otra vez. Y yo me empezaba a angustiar, eso, ay no, no, señor, no, señor, yo no quiero enterarme de nada, o sea, no, por favor, no, apenas estoy muy a gusto, o sea, todavía no estoy preparada para otro golpe, apenas así estoy muy bien. Para Semana Santa te vas a enterar otra vez, dije, ay, bueno, justamente para Semana Santa del año pasado,
para un domingo, el domingo empezando la Semana Santa, o sea, el domingo de Ramos, yo me entero que mi esposo había recaído nuevamente en las drogas. Entonces, pues ya, yo pues sí me sentí muy mal, ahí sí le reclamé que si no pensaban en sus hijas, que si no esto, que si no lo otro. Yo ahí sí tenía vida de oración, vida de misa diaria, vida de lectura de la palabra. Aún así le reclamé y aún así, pues bueno, yo otra vez fui a pedir consejo con el sacerdote. El sacerdote me dice que yo le digo, padre, es que ya con el mismo sacerdote, tanto que habíamos logrado, ya es muy bueno conmigo, porque yo le dije, pues es que no sé qué hacer, es que yo no puedo decirlo, o sea, te amo y al día siguiente ya no te amo porque ya me di cuenta que te estás drogando, o sea, yo a él lo amo y él es realmente muy bueno conmigo. Él en ese momento ya otra vez era muy bueno conmigo, yo no podía dejarlo, pues, ¿verdad? Y el sacerdote me dijo, tú has visto muchos frutos por cómo has actuado, sigue así, síguelo apoyando. Y me dijo, ¿sabes qué? Se gana más con miel que con hiel. Eso tenlo muy en claro, tú has ganado mucho con amor y siempre, en cada momento, en cada dificultad, recuerda esto, se gana más con miel que con hiel. Sigue siendo una esposa amorosa y va a cambiar, él va a cambiar, no te desanimes. Y mándamelo para que platique conmigo. Obviamente mi esposo pues no quería platicar con él ni nada. Entonces yo dije, bueno, sí, se gana más con miel que con hiel. Y cada vez que se tocaba el tema o algo, yo recordaba eso, o ante cualquier cosa, se gana más con miel que con miel, se gana más con miel que con él, y así fue. Este, cuando se tocaba el tema de la droga, pues yo le decía a mi esposo que yo no estaba de acuerdo con eso, con que él hiciera eso, pero que en algún momento yo sabía que lo iba a dejar porque yo confiaba en Dios y que yo le estaba pidiendo mucho a Dios eso. Así que yo estaba segura que en algún momento lo iba a dejar. Yo no sabía cuándo ni cómo, pero que yo estaba segura que él lo iba a dejar porque no era algo bueno para él y yo estaba orando por eso. Para Pentecostés, una semana, unos días antes de Pentecostés, yo estaba rezando unos rosarios de liberación y todo eso. Y por esos días me entero porque como ya había visto yo que se estaba drogando otra vez, como que ahí fue un momento de confrontamiento para mí. Y otra vez yo como que de vez en cuando revisaba su teléfono porque traía como que, pues sí, la ansiedad, el pendiente. Y le veo unos mensajes de, con una mujer, pues como que le estaba hablando. No eran mensajes de una OM así tal, de que anduviera con ella, no eran, no, probablemente yo creo no la conociera así como de Facebook, no sé, eran unos mensajes donde él así como que se coqueteaban, pues. Entonces yo otra vez me pongo mal. Yo cuando él volvió a caer en la adicción, yo le dije, está bien, vamos a luchar juntos, vamos a seguir juntos, pero yo no quiero que haya problemas por la droga. O sea, la primera, yo así le dije, pues en ese momento, a lo mejor no fue lo correcto, pero yo le dije a la primera que pase, o te anexas o nos separamos, porque yo no quiero, no es que eso me hace sentir bien, que no sé qué, yo no quiero problemas por la droga, o sea, no, esa fue mi decisión, pues, o te anexas o nos separamos, porque yo no voy a dejar que mis hijas, o sea, a mí eso se me hace un tema muy delicado, pues, ¿verdad? De las cosas que le podemos permitir y no permitir y todo a los, y en qué momento es tan delicado, en qué momento lo puedes permitir, y tan lista que tiene uno que estar, porque si no, te pueden ir envolviendo. Bueno, total que yo en Pentecostés le había dicho, bueno, cuando yo me enteré que él consumía, le dije eso. Y en Pentecostés, cuando iba a ser Pentecostés, unos días antes, una semana antes de Pentecostés, yo le encuentro esos mensajes con una mujer, a lo cual pues él no tenía, yo solamente le dije, ¿es por la droga o es porque tú eres así? ¿Qué cosa? No, contéstame. O sea, ¿es por la droga? ¿Es porque andas drogado o es porque tú eres así? Y pues ya.
ya se han de imaginar, pues él tomó su espacio y lloró mucho y decía que pues cómo era posible que él había vuelto a caer, que él me había vuelto a lastimar y que no sé qué, me pidió perdón y todo, y yo le dije, bueno, pero pues, ¿qué vas a hacer? Yo te dije que pues tenía que hacer algo. Y él a lo que contestó fue que pues él iba a hablar con el sacerdote, ese con el que yo había estado hablando. Él habló con ese sacerdote, un sacerdote muy sabio, un sacerdote muy bueno, un sacerdote que nunca lo rechazó pues por su adicción. Al contrario, lo acogió a la iglesia, le dijo que si se quería confesar, y todo eso. Entonces, mi esposo quedó muy contento con ese sacerdote, muy agradecido. eh, y ahí fue como otra vez unión de él con la iglesia. Entonces, él, al día siguiente de que hablamos con el sacerdote, él va y se confiesa. El mero día de Pentecostés, o sea, en Pentecostés él se confesó, lo cual era algo muy importante para mí porque yo decía, ay, no, pues yo ya quiero que se confiese, tiene muchos años que no se confiesa, yo tenía ese pendiente si algo nos llegara a pasar o así. Él se confiesa, no solamente se confiesa, sino que ese día gana indulgencia plenaria, porque ese día se podía ganar indulgencia plenaria. Hacemos todos los pasos para ganarla, la ganamos juntos, mi corazón está de fiesta, el de él también, habla mucho de Dios, de esto, de lo otro, de servir, pero sigue la adicción. Y yo sigo orando. Yo no le decía, oye, ¿cuándo la vas a dejar? Oye, nada. Yo solamente, yo me arreglaba con Dios y que Dios se arregle con él en ese aspecto. O sea, en temas delicados, tan delicados como son esos, ¿sabes qué? Yo me arreglo con Dios y que Dios se arregle contigo. Para esto él era, después de esos mensajes que yo vi, yo no sé, él quedó, no sé si muy arrepentido, no sé cómo decirlo, pero él fue aún más bueno conmigo. O sea, era muy excelente esposo, se podría decir, solamente con ese defecto, pues, ¿verdad? Que estaba todavía drogándose. Entonces, en, en octubre, en octubre del año pasado me dice, él por la droga comenzó a tener problemas financieros, que pedía prestado, que esto, que el otro, tuvo un problema medio fuerte en octubre, que él no, o sea, ya ahí su mamá se enteró que otra vez había consumido y todo eso, y él dijo, ya, yo seguía con los rosarios de liberación. Ah, quiero hacer una pausa pequeña. En la segunda vez, cuando yo me enteré de esos otros mensajes que la otra vez andaba de volado y todo eso, para mí fue pues obviamente muy doloroso. O sea, si has perdonado algo, si has dado todo y volver otra vez, o sea, si es algo, no sé, muy doloroso. Pero yo, lo que a mí me ayudó para salir de eso fue el rosario. O sea, yo la primera vez que pasó todo, yo me agarré de Dios solamente, no de la Virgen. ¿Por qué? Porque yo a la Virgen, aunque era católica, yo no le sentía un amor hacia la Virgen, yo no la quería. Y yo le decía a la Virgen, de primero que empecé la lucha, haz que me enamore también de ti, o sea, yo te quiero querer, yo veo que la gente quiere mucho a la Virgen, pero yo sentía que yo no la quería, o sea, yo sentía que pues Dios y ya. Pero como todo ese año, más de un año, había orado el rosario diario, yo estaba ya amo tanto a la Virgen, y me enamoré tanto también de ella, eh, y en ese momento el rosario era mi consuelo, el rosario era lo que me acompañaba día con día. Cuando uno a veces no tiene fuerzas de orar, el rosario pues es un excelente aliado. Entonces yo eso, la segunda vez que pasó eso fue claro, con Dios también principalmente, pero también ya no nomás estaba Dios, ahora también estaba su mamá, que era mi mamá, y que yo a ella le pedía la fuerza para poder salir adelante y que me sostuviera. Entonces él seguía consumiendo. Ya en octubre del año pasado, él tuvo un problema económico fuertecito y él me mandó un mensaje un día así de la nada y me dice, ¿sabes qué? Hasta hoy consumí. Y yo le dije, ay, bendito sea Dios, gloria a Dios, pero pues cuéntame, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Y ya me platicó, me dijo, no sabes qué, o sea, yo ya tenía semanas pensándolo, pero no había
tomado la decisión, o sea, no tenía la fuerza para tomar la decisión, pero pues pasó este problema y ya vi que no es lo correcto. Mm, se me pasó, se me pasó decirles algo que yo también considero muy importante, es que a principios de la lucha, cuando yo estaba en mi época de pedirle pruebas a Dios, no sé si todas han pasado por eso, pero yo quería prueba tras prueba, o sea, como eso, de que, a ver, dime si sí es necesario que ore por él. Otra cosa, yo le dije, Señor, si vas a restaurar mi matrimonio, si de verdad lo vas a restaurar, dame una señal. Yo dije que ahorita, que a lo mejor no es lo más correcto uno hacer, pero a mí me sucedió, y yo en ese momento, cuando yo necesitaba ver cosas físicas, cuando mi fe no era una fe firme, no era una fe fuerte, mi fe era una fe que necesitaba y que se alimentaba de ver cosas físicas, y yo no veía cosas físicas, no, o sea, era una fe muy vacía y muy pobre. Yo le dije a Dios, Señor, por favor, si mi esposo va a regresar, por favor, dame la señal de que aquí en la Biblia salga algo sobre flores. Y yo cerré la Biblia y abracé mi Biblia. Y yo dije, ay, y luego elegí flores. Pues en la Biblia yo cuando, o sea, yo nunca había leído que saliera algo de flores, pues salen cosas de higueras y salen cosas de trigo y salen cosas de, pues cosas por el estilo, no sé, los olivos, pero de flores, no, no, yo pensé, no me va a salir nada. Voy abriendo la Biblia y el párrafo que empecé a leer hablaba de flores. Era en el libro del Cantar de los Cantares. Yo no recuerdo la cita exacta, pues la tengo señalada, pero ahorita no la saqué, pero trataba de que la iban a cubrir de flores. Entonces yo me quedé así como impactada. Entonces yo aparecen las flores en la Biblia y yo me sorprendo demasiado y doy gloria a Dios y ay, bendito sea Dios y todo. Pero no bastó ahí mis pruebas o mis exigencias, o sea, de mías hacia Dios, pues y yo dije, Señor, o sea, no fue para mí suficiente la prueba que ya me había dado Dios a mí, yo todavía digo, Señor, si, si es verdad, a ver, para que me quede bien confirmada, eh, nuestra flor de esta promesa que tú me estás haciendo aquí va a ser el girasol, va a ser el girasol. Yo quiero que la prueba sea, por favor, concédeme eso, pues yo le decía, yo sé que tú no tienes por qué andarme concediendo eso, pero aunque no, yo me ponía mis moños, pues, con Dios, por así decirlo, que pues no, no sé qué también estuvo, pero yo les platico esto para que vean Dios cómo me consintió siempre, pues, o sea, Dios siempre me consintió muchísimo y yo sentía que me tenía como su niña mimada, su niña, ¿qué quiere, mija? ¿Qué quiere? A ver, dígame. Así lo sentí y así lo siento hasta la fecha. Entonces, yo le digo, bueno, ya, la señal así bien, yo quiero que sean los girasoles. Y yo quiero que en mi próxima salida que yo dé, a ver, vamos a poner límite una semana, yo dije, en la próxima salida que yo dé en esta semana, que yo vea girasoles en la calle, en algún lugar, o que lleguen girasoles a la casa, que yo vea girasoles. Pues por algún motivo yo tuve muchas salidas esa semana. Llegaron girasoles a mi casa, le regalaron girasoles, creo que a mi mamá, un ramo con un girasol. Y cada vez que yo salí a la calle durante esa semana, no hubo día que yo no viera girasoles. Hasta la fecha yo lo sigo viendo los girasoles y para mí es tu promesa, o sea, es un significado realmente tan valioso para mí, es la promesa de Dios. Durante toda mi lucha, cada vez que yo veía girasoles, para mí era la promesa de Dios, y yo los veía muy seguidos. Hasta la fecha me sorprende qué tan seguido los veo. Bueno, en octubre él me manda ese mensaje, ahora van a ver por qué les cuento los de los girasoles. Él me manda ese mensaje de que ya hasta ese día y todo eso. Y sí, bueno, está bien, qué bueno, bendito sea Dios, gloria a Dios. Seguimos en la lucha. Yo sentí que, bueno, eso fue en octubre, en noviembre
se celebra a Cristo Rey aquí en mi parroquia. Es una capellanía que es de Cristo Rey de la Paz. Y yo llego al templo. Y la prueba final que yo le había dicho a Dios de los girasoles era que cuando mi esposo ya fuera a regresar a casa, yo fuera a algún lugar, no sé, a cualquier templo, a cualquier fiesta, a cualquier reunión familiar, que la temática fuera de girasoles, o sea, que todo estuviera lleno de girasoles. Si eran una fiesta en unos 15 años, todo lleno de girasoles, o sea, que esa fuera la flor principal. Que yo, y si yo iba a otra parroquia o así, que eso fuera lo principal. Y yo iba a muchas cosas, del templo, varios, que venía la Virgen, que esto, que el otro, y no, nunca era la flor principal el girasol. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que en noviembre entro yo al templo, mi capilla se festejaba Cristo Rey y todo el templo repleto a más no poder de girasoles, puros girasoles, girasoles y follaje, era lo único que tenía el templo. Yo pues suelto el llanto, me agarro llorando en ese momento, digo, ay Señor, qué grande eres, porque yo sabía que mi esposo estaba cerca. Para mí también fue una señal respecto al tema de la droga, eso. O sea, yo siento, yo le pedía mucho a Dios que mi esposo fuera realmente sanado, o sea, que sus cadenas fueran realmente rotas, todas esas cadenas que tenía del vicio, que yo sé que eran cadenas muy difíciles de quitar. Mm, Lloré mucho por eso, hice muchas oraciones de liberación, especialmente por la adicción de él. Yo veo eso y mi esposo tiene un cambio. O sea, la otra vez que había dejado la droga, él hablaba, él decía, ay, es que me acuerdo cuando trabajaba en aquel lugar, ay, no, ay, es que, o sea, como que lo recordaba con una añoranza, como que él no estaba convencido de que esto le había hecho mucho daño a su vida. Él como que no la veía realmente mal. Y ahora esta vez que la dejó pues todo este tiempo, él realmente la ve mal. Él realmente dice que él nunca quiere volver a consumir. Él realmente dice que está muy arrepentido pues de eso y que se siente pues culpable, pues verdad, culpable del dinero que malgastó en lugar de haberle podido dar más cosas a las niñas. Mi esposo fue tipo, cuando él deja las drogas fue tipo de gastar mucho y yo le decía, o sea, gastar mucho en el de que, ay, pizza a cada rato y esto, o sea, muy bueno pues, pero yo le decía, ay, ¿y si quieres gastar otra vez en eso? Y él me decía, sí, si me lo gastaba yo solo en otras cosas que me hacían daño, que no lo gaste en mi familia. Él gastó así mucho dinero en nosotras, en las niñas, en cualquier cosa que las niñas le pedían, sí, tengan. Y pues ya, la lucha seguía, cada vez las cosas mejoraban hasta febrero, en febrero me dice que ya, que a lo mejor regresaba y yo como que no le tomé tanta importancia, porque ya a veces me decía, no, es que ya casi me vengo, ya casi, y pues no, no era cierto, duró así viniendo los fines de semana, duró 1 año, 7 meses. Entonces, en ese año, 7 meses, ya varias veces no me había confirmado, pero medio me decía de que sí, ya casi, dame chance, ya casi regreso. Entonces él me dijo que ya casi regresaba. Y yo le dije, ah, bueno. Y me dijo, ah, es que no te da gusto, no te alegras. Y yo le dije, es que ya muchas veces me alegré, me ilusioné y pues no. Y ya él me dijo, dame 3 semanas, tres quincenas me pidió. Dijo, en 3 quincenas yo termino de pagar lo que debo y me regreso para con ustedes. Para esto yo había orado también mucho y principalmente con el Santo Rosario, con que a él se le quitara esa ansiedad por andar en camiones, porque ese era el motivo por el que no se podía venir, porque tenía aquel trabajo y aquí cerca de casa pues no había ningún trabajo donde le pagaran lo que estaba ganando allá, pues, o sea, aquí había trabajos más sencillos. Entonces yo estuve orando mucho para que él pues pudiera andar en camiones y pudiera ir a su trabajo hasta allá, que hace 2 horas de camino. Y yo le dije, oye, pero pues ¿cómo si, pues cómo le vas a hacer? No, me voy a ir y me voy a venir en el camión. Dijo, no sé cómo, pero yo sé que Dios me va a ayudar y tú sigue orando por mí. Esas 3 quincenas lloré muchísimo
Y también otra cosa que se me olvidó omitir al principio, es que al principio de mi lucha yo oraba mucho al Señor San José. Yo hace, yo cuando era la novia de él, yo me consagré al Señor San José. Y yo quiero mucho al Señor San José. Entonces yo al principio de mi lucha, como yo no le tenía tanto amor a la Virgen María, sino yo, mi amor era a Dios y al Señor San José, yo me agarré del Señor San José. Y yo a él era el que diario le pedía. Y también el Señor San José ya nos había hecho grandes milagros anteriormente. De hecho, para mí es algo muy significativo también que el Señor San José, el día del Señor San José es el 19 de marzo y mi hija, la más grande, nació el 19 de julio, pero yo eso se lo atribuí al Señor San José, pues, el que mi hija haya nacido un día 19. Y así, ese pues ya será otro tema a lo mejor, pero también nos ha hecho milagros el Señor San José, ay, no sé, algo también alguien muy especial para mí. Entonces yo al principio de mi lucha había orado mucho también al Señor San José y bueno, resulta que mi esposo me dice que se va a venir en 3 quincenas. También más o menos por ahí en enero yo comencé a tener como muchos celos, o sea, yo siempre me imaginaba que él estaba hablando con alguien, o sea, cualquier detallito que él me ponía, yo decía, cualquier detalle que yo veía que no era de culpabilizarlo, pero como a mí me recordaba, yo sufrí mucha ansiedad y mucha como celos en el mes de enero. No sé por qué, sin algún motivo aparente que él me diera, se me dispararon. O sea, era algo de mí. Yo le decía, es que es algo de mí, discúlpame, pero no puedo con esto. O sea, no sé en qué momento, no sé por qué, no sé si ya llevo tanto tiempo bien, porque en este momento es una prueba muy grande. Yo les decía, yo siento que no, o sea, empezamos no a pelear, pero sí hace que yo me sentía muy mal y luego él se sentía muy mal porque él ahorita todavía le está batallando mucho con la culpa. Entonces, si yo le decía, ay, es que ¿por qué me dijiste eso? Ay, no, es que tú me hiciste sentir mal. O sea, entonces yo entraba en crisis, él entraba en crisis, ya los dos ahí, todos con crisis, yo de que a lo mejor me engañaba, el que yo otra vez me había hecho sentir mal, que porque hizo algo que realmente no era nada malo, sino que yo era la que, pues sí, la que andaba mal. Yo hacía oración, yo esto, yo el otro, pero yo, no sé, fue muy difícil para mí. También hasta que volvió a venir la Virgen de Zapopan y yo otra vez le dije, Virgencita, o sea, tú me has ayudado siempre, por favor ayúdame a quitarme esto de la cabeza, o sea, yo no puedo, no sé por qué ahora me está haciendo tan difícil. Y yo ahí otra vez con la Virgen sentí un gran alivio. Cuando ni cuenta me di, yo ya no estaba pensando esas cosas, se fueron así solitas. Mm, bueno, ya en febrero ya es cuando me dice que ya se iba a venir, que le diera 3 quincenas y justamente él regresa a casa el 19 de marzo, que es el día del Señor San José. O sea que para mí yo siento que él fue el principal o uno de los principales eh, intercesores para que mi matrimonio se restaurara. Pues yo estoy muy agradecida con el Señor San José, con la Virgen María y sobre todo pues con Dios, cómo Dios obró en el corazón de mi esposo, en el mío, en mi enfermedad, cómo Dios obró en mí. Las personas decían, la psiquiatra decía, no va a ser capaz de criar a sus hijas. Ahora las personas que me conocen, y no es por yo decir, ay, esto no, o sea, es para demostrarles o para platicarles lo que hace Dios. Las personas que tengo cerca de mí, que me conocen, dicen que no conocen a otra mamá tan paciente como yo, tan amorosa con sus hijas, tan buena mamá, pues. Entonces, principalmente ese testimonio de Dios, cómo transformó mi vida o cómo se transforma la vida cuando uno está junto a Él. Y también mi esposo, ahora que regresó, excelente esposo. Yo no puedo, yo no pudiera pedirle algo más a Dios, pues, o sea, Él lleva todos estos meses bien, sin consumir, muy amable, excelente esposo, excelente papá.
no puedo pedirle yo a Dios nada más. Eh, Ahorita su conversión está no completa, pero sí va a misa. En Semana Santa me acompaña a los oficios, al Via Crucis, en general, a la misa del sábado, o sea, a todos los oficios él me estuvo acompañando, gracias a Dios y para gloria de Dios. Y me dijo, ay, me quería confesar, pero por lo mismo que aquí es una capilla, no es tan fácil que los sacerdotes confiesen, solamente confiesan una vez a la semana. Y si ya no te confesaste, sabes, ya no puedes hasta la siguiente semana y así. Pero no está completamente que vaya así, no sé, que se confiese y comulgue exactamente cada semana y todo, pero sí vamos a misa en familia, sí, y sí tiene ese anhelo de confesarse. Y pues ya yo creo que es todo. Otra cosa que también les quería comentar, que se me hizo muy importante platicarles, era que yo había oído en un video que la restauración no llega sola, que cuando hay una restauración en una familia, toda la familia, o sea, no tan cercana, pues, o sea, los hermanos y así, pasan cosas, pasan milagros. En mi familia así fue, mi papá tenía años que no iba a misa, mi papá, yo también estuve pues orando por mi papá, mi mamá también, y todo esto. Mi papá, por gracia de Dios y para gloria de Dios, ya va a misa hasta entre semana. Las veces que puede, él se levanta. Aquí la misa es a las 7 de la mañana. Él se levanta y va a misa. Yo tenía un familiar muy cercano a mí que quiero mucho con problemas también de adicción, el cual también ya tiene unos meses, no sé, unos 4 meses sin consumir. También ya se confesó, ya va a misa, ya comulga, o sea, ha habido muchos milagros en mi familia para gloria de Dios, o sea, eh, no sé, yo no hay nada que yo le haya pedido a Dios y que Él no me lo haya dado. O sea, estoy completamente agradecida con Él y feliz con Él y Él ha obrado, Él siempre ha sido en mi vida el Dios de los imposibles. Pues cuando alguien a mí me dice que es imposible, a mí me decían, hay el 1% de posibilidad de que Él deje las drogas. El 1%. Y yo decía, eso dice la gente, pero tú qué dices, Señor, tú qué dices, ¿se puede o no se puede? Y a mí el Señor me dijo que se podía. Y hasta la fecha, pues estamos bien. Igual yo no digo que ya no va a haber más caídas, yo no digo que ya por completo todo bien, no, o sea, los matrimonios es un caer y levantarse, pero de la mano de Dios, que es lo importante. Creo que de mi parte es todo. Disculpen si se hizo un poquito largo, pero tenía muchas cosas que me parecían muy importante contarles. Entonces, pues, espero que hayan sido palabras de edificación. Les digo, si se puede, no se desanimen. Es verdad, es verdad que el esposo cuando vuelve y que cuando es el tiempo de Dios, o sea, que vuelve ya bien y que es el tiempo de Dios, vuelve mejor y es mejor que como era antes, de verdad, se los prometo. O sea, y es cierto que cuando termina, entre comillas, termina, porque sabemos que la lucha nunca termina, pero cuando termina esa lucha más intensa, ese tiempo de prueba de que el esposo no está en casa, es verdad que uno siente que solamente cerró los ojos, los abrió y ya pasó, pero ya somos yo por lo menos una esposa nueva, él un esposo nuevo, somos una familia nueva. Mis hijas, gracias a esta prueba que yo me acerqué a Dios, son niñas muy buenas, son niñas que procuran la santidad, tienen 2 y 4 años y las dos procuran vivir una vida santa. Me dice mi hija, la otra vez ella estaba lavando la de 4 años su ropita y me dice, mami, ¿sabes por qué lavo mi ropa? ¿Por qué? Porque yo quiero ser una niña santa, yo quiero hacer sonreír a Jesús, o sea, tienen eso en mente. Si yo no hubiera pasado por esta prueba, yo no sé de qué manera yo haya educado a mis hijas respecto a Dios. Entonces, todo obra para bien de los que aman a Dios. No tengan miedo, no tengan miedo.
en la Biblia nos dice muchísimas veces que no tengamos miedo y es lo que tenemos, de lo que tenemos que agarrarnos, recordar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por mi parte sería todo, lo cierro con una pequeña oración. Gracias, Señor, por permitirme dar este testimonio. Muchas gracias por todo lo que ha sobrado en mi vida, en mi familia. Nunca podré pagarlo porque sin duda todo ha sido gracia tuya. Gracias, Padre Celestial, te amo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.